Una vida incoherente con la verdad de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Dice la santa palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo vengo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Bien, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que venimos hablando acerca de las iglesias del Apocalipsis, acerca de todo lo que el Señor viene enseñándonos y ministrándonos a cada uno conforme a la disposición que tengamos, conforme a la disposición de nuestros corazones para recibirle. Veníamos hablando entonces, y de hecho ya hemos visto por la misericordia del Señor, hemos visto hasta antes del estudio de hoy 6 iglesias. Sabemos que el Señor a cada iglesia le da un mensaje en particular. Ya habíamos hablado la vez pasada que de las iglesias a las cuales el Señor les envió un mensaje y que ya hemos podido estudiar en estas reuniones, comprendimos que habían 3 iglesias, Éfeso, Pérgamo y Tiatira, donde el Señor les reconoce a estas congregaciones algunas virtudes, les reconoce lo que sí están haciendo bien, lo que están haciendo de tal manera que glorifica al Dios Todopoderoso. Pero también a esas mismas 3 les encuentra que tienen problemas, hay cosas que no están haciendo bien y Él les dice, pero tengo en contra tuya o tengo contra ti qué. Y les dice entonces las cosas bien y buenas que están haciendo, pero también las cosas malas para que las corrijan. Y veíamos entonces a una iglesia como Sardis. Sardis tiene una particularidad y es que en ella el Señor no encuentra ninguna virtud, algo que resaltarle, sino que todo lo vienen haciendo mal, lo están haciendo equivocadamente. Y habíamos visto la iglesia a Esmirna y a Filadelfia, donde el Señor no encuentra reproches. Qué maravilloso para estas comunidades. El Señor no encuentra reproches, sino que valora todo lo que están haciendo. Todo lo que encuentra en ellos son virtudes. Y el mensaje específico para estas 2 comunidades es que perseveren, que persistan, que no declinen ante las difíciles situaciones por las que estaban pasando, sino que perseveren hasta el fin y van a recibir una gran recompensa. Y es importante, cada iglesia, cada mensaje es para nosotros también. Sabemos que cuando dice que el mensaje a las 7 iglesias, sabemos que lo que quiere decir el número 7 es que es el mensaje completo para las 7 iglesias, es decir, las 7 iglesias en sí conforman la única iglesia de Jesucristo. Y el mensaje, la suma de los 7 mensajes es para
toda la iglesia de Jesucristo, en la cual estamos incluidos por gracia y misericordia, estamos incluidos nosotros. Así que, repito, en Sardis, por ejemplo, no había ninguna virtud, solamente habían reproches. Pues algo similar sucede con la iglesia de la cual vamos a estudiar el día de hoy, y es acerca de la iglesia de la Odisea. En la iglesia de la Odisea entonces vemos también algo muy similar a lo que sucedía con Sardis. Con Sardis el Señor les decía: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es decir, ellos tenían un egocentrismo de que pensaban que estaban bien delante del Señor porque sus economías y sus vidas físicas en este mundo estaban muy bien, pero espiritualmente estaban muertos. Pues en la Odisea, repito, sucede algo muy similar, pero aún es más amplio la descripción que el Señor da de las características que tenía esta iglesia y que las tenemos que evaluar para aplicarlas a nuestras vidas, es decir, corregir de todo aquello que encontramos en el estudio, el que tiene que ver con nosotros, para corregirlo. Ellos entonces, estas dos iglesias, repito, Sardis y la Odisea, no tenían enemigos al interior de la iglesia, al interior de la congregación, ni tampoco tenían enemigos exteriores. Si recordamos en las otras iglesias, sabemos que, por ejemplo, el Señor les decía a las iglesias, cuando les decía: tengo algunas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, por ejemplo, en el mensaje a Tiatira. Es decir, había un enemigo que estaba allí al interior de la congregación, un enemigo de Dios, un enemigo de la iglesia, y ellos lo estaban tolerando. Y el Señor dice: tienen que sacarla de ahí, tienen que sacar esas malas enseñanzas. Entonces era un enemigo que estaba al interior. Pero también habían otros, por ejemplo, que enseñaban o permitía que dentro de la iglesia se enseñara la doctrina de Balaam, que le enseñó a Balac a ponerle tropiezo a la congregación del Señor, a los judíos. Y también este enemigo entonces estaba al interior de la iglesia. Y así vemos cómo otras iglesias, por ejemplo, tenían el interior, no al interior, sino al exterior, sus enemigos. Gentes que decían ser judíos, pero que no lo eran. Gentes que decían ser creyentes, pero que no lo eran verdaderamente. Atacaban la iglesia buscando dañarla. Sus enemigos estaban alrededor, exteriormente, al exterior de la comunidad. Pero resulta que con esta congregación de la Odisea y de Sardis, el problema no era ni exterior ni al interior de la comunidad, sino que el problema eran ellos mismos. El pecado lo tenían ellos mismos y no se estaban dando cuenta. Ellos pensaban que estaban muy bien delante del Señor, pero resulta que el Señor, como ha dicho a todos: conozco tus obras, es decir, los ha valorado y no han pasado la prueba. Delante del Señor no estaban bien. Entonces todo esto lo que nos muestra es que ellos mismos eran el problema por falta de fidelidad. Ellos no estaban mostrando la fidelidad a la palabra del Señor. No tenían fidelidad al testimonio de Jesucristo, recordemos. Y lo vimos al principio del Apocalipsis. El Señor valora, y lo que el Señor demanda de nosotros es que seamos fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que guardar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Para eso hemos sido enviados. Él nos ha llamado, nos da las instrucciones, nos enseña el camino de la salvación y nos envía a testificar su palabra. Pero ellos no lo tenían. Es decir, eran unas comunidades, unas congregaciones sin compromiso. Y desde allí tenemos nosotros que empezar a valorar nuestras propias vidas. Si nosotros verdaderamente tenemos un compromiso con la palabra del Señor, si nosotros verdaderamente tenemos un compromiso con el Evangelio, si nosotros verdaderamente queremos vivir en gratitud a la salvación que el Señor nos ha dado, vivir en obediencia para Él y mostrar nuestra vida delante de toda la sociedad como creyentes verdaderos. Pues llegamos entonces a esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Y esta se encontraba en la ciudad del mismo nombre, la ciudad de la Odisea. Esta ciudad tiene algo en particular. Esta ciudad había sido destruida por un terremoto en el año 62 después de Cristo.
es decir, en el año 62 de nuestra era, hubo un gran terremoto en aquella región y la ciudad fue destruida totalmente. Pero tiene algo en particular y es que fue reconstruida por las personas más ricas de la ciudad. Las personas más ricas de esa misma región decidieron reconstruir la ciudad sin la ayuda del imperio. Es decir, sin pedir ayuda al imperio romano para que les ayudara a reconstruir la ciudad. Ellos mismos la habían reconstruido. Es decir, esto a ellos les hacía pensar que eran en sí mismos, eran autosuficientes. No necesitaban la ayuda de nadie más. Y es importante y es muy enriquecedor pensar cómo el Señor en su eterna sabiduría nos muestra las condiciones de las ciudades y cómo la situación social y geográfica de las ciudades impactan directamente en muchas iglesias para mal, pero en otras para bien. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Muchas iglesias se dejaron contagiar para mal de lo que sucedía en la sociedad, en la ciudad donde vivían. Repito, la ciudad, por ejemplo, como Sardis. Ellos, la congregación vivía en una ciudad que esta era muy rica, pero ellos eran pobres. Es decir, ellos tomaron como mejor valor la palabra de Dios para obedecerla que no lo que la sociedad tenía por valor. Y esto le fue valorado por el Señor. Pero otras, al contrario, que toman lo de la sociedad y abandonan la palabra del Señor. Se asemejan más a lo que la sociedad hace que a lo que manda la palabra del Señor. Entonces la ciudad los impacta para mal. O la ciudad, si son verdaderamente creyentes, los impacta para bien en el sentido de que muestran el contraste, lo que Dios ha rechazado y lo que Dios demanda de ellos. Y escogen seguir el camino del Señor, servirle al Señor. Y ese es el punto que queremos el énfasis el día de hoy. Nosotros estamos ¿para qué? Para reflejar lo que el mundo naturalmente hace, para dejarnos contagiar de lo que el mundo está haciendo, de lo que el mundo llama bueno aunque es malo. O prestamos plena atención a la palabra de Dios y nos vamos siempre en obediencia a la palabra de Dios, estando en contravía del mundo. A eso estamos llamados. Pues resulta que esta sociedad, la sociedad de la Odisea, y más bien la congregación que vivía en la Odisea, ellos se habían dejado contagiar de esa misma manera de pensar de que eran autosuficientes, que no les faltaba nada, que no necesitaban nada, que ellos como estaban bien. Y eso lo vamos a ver en lo que el Señor les demanda a esta iglesia. Entonces dice el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ya hemos hablado acerca del ángel, el mensajero. Escribe al mensajero o al líder, al pastor de esta iglesia, en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué significa el amén? El amén significa certeza absoluta. Cuando nosotros decimos, cuando hay una oración, nosotros decimos amén o leemos una palabra y decimos amén, lo que estamos diciendo es, así sea. Es una certeza absoluta. Entonces, cuando dice, he aquí el amén, quien está hablando es la verdad absoluta. Es la certeza de la divinidad que está en Cristo Jesús. Es la certeza de que en Él está el todo poder, que en Él habita o Él tiene todo el poder. Él es la certeza de la salvación. Él es el amén. Es la plenitud de la verdad, del amor y el justo juicio. El fiel y verdadero. Ese es el que está hablando. Y como a todas las iglesias, el Señor siempre se presenta con algo que lo describe a sí mismo, que se describe a sí mismo el Señor. De esta manera se nos presenta también a nosotros. Quien está hablando es el Todopoderoso, el verdadero, el único Señor,
Él es la certeza absoluta. Este mundo no cree y no acepta los absolutos. Dice que todo es según desde el punto de vista que alguien lo mire. Pero no, nosotros los creyentes sabemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta y que Cristo Jesús es el amén, el verdadero, el testigo fiel. Y esto tiene una gran implicación, porque ellos en su manera de vivir creían que ellos tenían la razón. Y aquí les está diciendo, tengan cuidado, que yo soy el único que tengo la verdad absoluta, Cristo Jesús, el mismo Dios. Y eso de inmediatamente los baja al plano terrenal para que reconozcan su dependencia del Señor. Y así para nosotros. Nosotros debemos de guardar nuestros pensamientos, de guardar nuestro corazón y mucho más nuestras palabras en creer que nosotros lo que decimos eso es la verdad. No, la única verdad es la palabra de Dios. Y que en una situación o en otra es lo que decimos es lo que debe prevalecer porque según nosotros es una verdad absoluta. No, solo Dios es la verdad absoluta. En Él, en la Biblia encontramos esa verdad. Y dice, el principio de la creación de Dios. Y aquí hay algo que es muy importante. ¿Cómo así que el principio de la creación? ¿Y por qué tenemos que prestarle mucho cuidado, mucha atención? Porque de una expresión y la parte de este versículo es tomada por muchos para decir que Cristo Jesús fue creado. Es decir, que Dios Padre creó a Jesucristo. Y esto es una completa blasfemia, porque lo que la Biblia nos enseña es que no hay ningún tiempo, no hubo ningún tiempo en que Cristo Jesús no existiese. Siempre, todos los tiempos, en todos los tiempos, antes de todos los siglos, Cristo Jesús ya era. Por eso sabemos que de Él, en el libro de Apocalipsis, se nos habla, y en la Biblia, el que era, el que es y el que ha de venir. Es el mismo Señor. Antes que todo existiera, Dios ya era, Cristo ya era. Y por eso repito, decimos Padre eterno. Si es Padre eterno es porque el Hijo también es eterno. Es decir, Jesucristo siempre ha existido. Entonces, cuando dice acá el principio de la creación, lo que nos está diciendo es que Él, Cristo Jesús, está por encima de toda la creación. No está hablando de un orden de creación, de que Él fue primero el creado y después fue creado el resto. No, Él que era autoexistente, que siempre ha existido, creó todas las cosas. Miremos rápidamente en Colosenses 1, versículos 16 y 17. En Colosenses capítulo 1, dice la santa palabra del Señor. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él, está hablando de Cristo Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces aquí encontramos que todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Todas las cosas en Él subsisten, todo está bajo su dominio, todo está bajo su gobierno, todo está bajo su completa autoridad. Él es el gran y único sublime Dios verdadero que creó todo, potestades, reinos visibles e invisibles, todo lo que nuestros ojos pueden ver, nuestras manos pueden palpar, y aquellas cosas que no se ven, que no vemos, también fueron creadas por Él. Y es importante, incluso los ángeles, arcángeles y querubines, todos son parte de la creación de Dios. Solo Dios es eterno, nada ni nadie más es eterno, solo Dios es eterno. Cristo Jesús es Dios, Dios es nuestro Señor, Cristo Jesús, nuestro Señor, es eterno. Siempre ha existido y por siempre existirá. Entonces esto, cuando Él dice, y esto para los primeros creyentes
era una afirmación completamente clara para ellos. Ellos sabían que quien les estaba hablando era el Dios que creó el universo, el Dios que a ellos mismos los había creado como nos ha creado a todos y cada uno de nosotros. Entonces, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Él es el de más grande honor, superior en todo, preeminente sobre toda la creación, gobernante de todo lo que existe. Ese es nuestro Dios. Él es el Dios todopoderoso. Y con esto inicia la carta, con estas afirmaciones del mismo Señor para poner claro de que quien está hablando es el que conoce todo. Por eso cada una de las cartas al principio dice yo conozco tus obras, porque Él conoce todo absolutamente, el que lo creó, todo lo sabe. Dice en otras porciones de la Biblia dice, en otras partes de la Biblia dice el salmista, el que creó los ojos no verá lo que hacemos, el que creó el oído no escuchará lo que hablamos. Es decir, todo está bajo el gobierno y la plenitud completa del control de Dios. El Señor todo lo tiene, todo lo sabe. Y entonces dice el versículo 15, dice, yo conozco tus obras, repito, como a todas las iglesias, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Que no eres frío ni caliente, y es algo, una analogía que el Señor utiliza para que nos acerquemos con mayor certeza a la enseñanza. Algunos dicen que en aquella ciudad de la Odisea habían dos fuentes de agua, habían unas aguas termales que salían de una parte de la montaña, bajaban de una parte de la montaña, y esas aguas termales eran utilizadas como fuente de medicina. De allí se curaban en aquel tiempo muchas enfermedades por causa del agua caliente que bajaba de allí, aguas termales. Pero también de otra parte de la montaña bajaban aguas frías, aguas refrescantes, aguas limpias que servían lógicamente como sustento para la salud del ser humano. Pero cuando estas aguas se mezclaban, cuando llegaban a un punto donde se encontraban las dos corrientes, esta agua se mezclaba y ya no servía ni como medicina ni para el consumo humano, sino que generaban antes incluso enfermedades. Y sobre esto viene algo que el Señor toma para la enseñanza, y es que esta iglesia no había decidido realmente si iban a servir a Dios o no iban a servirle al Señor. Si iban a trabajar en obediencia, si iban a vivir en obediencia o no iban a vivir en obediencia al Señor. No habían decidido ellos al fin si se iban a quedar en el mundo o si iban a traspasar, dejar, abandonar todo lo que es de este mundo para vivir en armonía a la palabra del Señor, en obediencia, sujetados a la voluntad del Señor. Es decir, ellos no habían verdaderamente experimentado lo que significa ese renacimiento, la regeneración de la que varias veces hemos hablado, ese nuevo nacimiento que ya cuando recibimos la fe de Jesucristo, nuestra vida ya no quiere estar ligada, atada al mundo, sino que trasciende a hacer la voluntad de Dios. Es decir, ellos todavía estaban indecisos, eran tibios realmente, no eran ni fríos ni calientes. Y es que pensemos en algo. Miremos Oseas 7, capítulo 7, versículo 8. Miremos cómo dice allí, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Miremos los ejemplos, las analogías que nos presenta la palabra del Señor. Efraín es el mismo Israel. Israel se mezcló con otros pueblos y ya no sabían al fin si iban a servir al Señor o si iban a estar obedeciendo al mundo, a los dioses paganos y mezclándose con otras creencias. Dice que es una torta no volteada. Quienes saben de preparación de alimentos
Pensemos en nuestro contexto, en la gastronomía de nuestra región, por ejemplo, una arepa. Una arepa que se asa por un lado y no se voltea. Si alguien consume esa arepa así, que fue bien asada por un lado, pero por el otro lado no, ¿qué le genera? Náuseas, le enferma, le puede dar vómito. Y eso precisamente es para el Señor la persona que no se decide realmente si le va o no le va a servir al Señor, si le va a hacer caso o no le va a hacer caso. No podemos estar en la mitad. No podemos decir sí por un momento, por un tiempo sí al Señor, sobre todo los días de la congregación, pero el resto de la semana le decimos sí al mundo y le damos la espalda al Señor. El Señor reclama esto, el Señor siempre ha demandado esto. Si miramos, por ejemplo, Ezequiel, perdón, si miramos, Primera de Reyes 18:21, allí lo que encontramos es algo que Elías le reclama al pueblo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Lo que les está diciendo Elías es, decídanse, tomen una decisión definitiva. O están para el Señor y están con el Señor, o están con Baal, es decir, con el mundo. Pero tomen una decisión. No se engañen ustedes mismos. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Pero quien piensa así, se está engañando a sí mismo como se estaba engañando esta iglesia en la Odisea. En esa tibieza que manejaban, ellos se sentían cómodos y pensaban que de esta manera pues Dios se iba a agradar de ellos. Pero lo que dice el Señor es que no, que Él aborrece esa manera de vivir, ese tipo de vida la aborrece el Señor. Y eso es una vida muy religiosa. Es aquella persona que hace muchas actividades religiosas, pero su vida no está alineada con la palabra del Señor para obedecerla. Es decir, lo que motiva la vida de la persona no es el servirle al Señor, sino estar cómodo en el mundo y hacer algunas cosas que aparenten que es creyente, que aparente que es cristiano. Y esto, repito, es lo que sucede con la religión tradicional. No importa cómo te comportes en la vida, cómo vayas en el mundo, lo importante es que vayas los domingos a misa. Y con eso es suficiente. ¿Y eso qué es lo que hace? Eso simplemente apacigua la conciencia, adormece la conciencia. Eso es lo que hace una religión, adormecer a la persona en el entendimiento de la palabra del Señor y le hace pensar que está bien delante de los ojos del Señor. Pero Elías le está diciendo, tomen la decisión. Si se van a ir con Baal, váyanse, pero váyanse, no se queden. O si van a servir al Señor, síganle, pero háganlo bien. Y hacerlo bien es como a la manera del Señor. Y es lo mismo que dice Ezequiel 20:39. Allí, en Ezequiel 20:39, también el profeta, hablando de parte del Señor, dice, y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho el Señor Dios, andad cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y vuestros ídolos. Es decir, quieren irse. ¿Recuerdan cuando el Señor, estando delante de la multitud, y el Señor les hablaba la verdad, plenamente la verdad, como siempre lo hizo? Y le dijeron, ¿qué palabras tan fuertes son esas? ¿Quién las podrá soportar? Y se fueron. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus propios apóstoles, ustedes también quieren irse, váyanse. Porque es que no es a medias que el Señor demanda de nosotros que le sirvamos. Si lo vamos a hacer, el Señor pide que lo hagamos con integridad de corazón, con una vida íntegra delante de los ojos del Dios Todopoderoso. No con una tibieza espiritual.
¿Venimos a la congregación porque nos toca venir o venimos con el agrado porque queremos escuchar la palabra de Dios? Y alguien puede decir, para auto acallar su conciencia, no, yo vengo para aprender. Lo demuestras en el día a día. ¿Te preocupas nuevamente en la semana por repasar los pasajes bíblicos o por buscar unos nuevos que adicionen a la enseñanza recibida más entendimiento? ¿O te quedas con eso porque ya eso es suficiente y ya no necesitas nada más como los laodicenses? Es palabra fuerte, ¿verdad? Pero es que la palabra de Dios es eso, que nos enseña qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Vamos a verla con la fuerza y el poder de la palabra de Dios con la cual le habla a esta comunidad, a esta iglesia, a esta congregación, el Señor Dios Todopoderoso. Una iglesia tibia es es tener la sensación equivocada de estar seguros. Es una sensación equivocada de tener seguridad, de yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con mi familia, yo estoy bien con la sociedad, yo no tengo problemas con nadie, yo no hago mal a nadie. Cuidado. Es una sensación equivocada. Allí, tristemente, se quedan muchas personas, porque al principio reciben el Evangelio y les da gozo. Y esto sucede mucho con las personas que no tienen perseverancia en el Evangelio. Escuchan, los invitan a la congregación y escuchan el mensaje y salen gozosos. Y qué enseñanza tan buena y qué bonito que habla ese predicador. Pero no vuelven jamás ni a coger una Biblia ni a la congregación. Fue simplemente una chispa de momento que fácilmente se la llevó el viento y no generó ninguna luz. Tenemos que tener cuidado con eso. Allí se quedan estas personas que no perseveran en el Evangelio. Es simplemente un cumplimiento a un deber que alguien por causa de una invitación, quisieron cumplir. Un amigo, una amiga le dijo, ven, te invito para que vamos a la congregación y por no quedarle mal a la persona, venga, yo lo acompaño. Qué bonita su congregación, pero no vuelven. Allí se quedan muchas personas, repito, que reciben el Evangelio, pero no completan el proceso de regeneración. Reciben el Evangelio, lo escucharon, sí, pero no lo guardaron en sus corazones. No permitieron que el Evangelio empezara ese proceso en la vida de la persona, ese proceso de regeneración. Y recordemos cuál es el proceso de la regeneración, cómo se evidencia el proceso de la regeneración en ese cambio de vida. Es un cambio radical en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar incluso, y muy necesario en nuestra manera de hablar. ¿Qué escuchan nuestros oídos? ¿Lo que el mundo quiere que escuchemos? ¿O queremos aborrecer todas esas vulgaridades del mundo y escuchar la palabra de Dios? Escuchar más acerca de las enseñanzas bíblicas, congregarnos más a estudiar la Biblia. Quien todavía está tibio dice es que eso es muy difícil. Quien todavía está tibio dice es que eso ya es un extremismo, eso ya es un legalismo, es que no necesitamos, cuidado con eso. La Odisea decía, yo no necesito la ayuda de nadie. La sociedad como tal, la iglesia, creían que eran autosuficientes en su manera de vivir, que eso era suficiente para agradar a Dios. Pero no, el verdadero creyente se deja transformar día tras día y cada día hay un mejor y mayor compromiso con el Evangelio, con la santa palabra del Señor. Por causa de esa tibieza, es allí donde no se da testimonio de la palabra, sino que se da testimonio del mundo. ¿Cómo así? Si el mundo nos identifica por lo que nos ve hacer. ¿Usted es creyente? Es una pregunta que todos nos podemos hacer.
Y vamos a responder todos, sí, yo soy creyente. Sus amigos, su entorno social, ¿a qué evento le convocan más, le invitan más? ¿A reuniones cristianas? ¿A una noche de ministración, de alabanza para el Señor? ¿O le invitan para cosas normales del mundo? Ah, no, es que a mí me invitan es para los paseos, me invitan para las fiestas normales que hacen en en los grupos de amigos, donde hay cerveza, donde hay... Pero no te invitan amigos, no te invitan para un, una noche de oración. No, ninguno, nunca. Entonces te identifican como alguien del mundo y no te identifican como un cristiano. No te están identificando como una cristiana. Eres tibio, eres tibia. Somos tibios. Tenemos que responder eso no a nosotros mismos ni delante de la congregación porque no tiene sentido. Es delante de los ojos del Señor. Yo conozco tus obras. Él conoce todo lo que está pasando con nosotros. Y repito, esta congregación, como la de Sardis, así los de la Odisea, el Señor no encontró nada en ellos para valorarles, sino que se enfoca en unas comunidades que estaban totalmente desviadas de la verdad y del camino del Señor. Entonces lo que vemos acá, repito, son personas muy religiosas, simplemente que por hacer algunas actividades creen que están bien delante del Señor. Se sienten seguros y se sienten autosuficientes. La comunidad en este siglo, la comodidad de este siglo, la comodidad de este siglo nos puede dejar en una tibieza espiritual y debemos de prestarle mucha atención con eso. Quiero repetir esta frase. Las comodidades de este siglo nos pueden dejar en una tibieza espiritual. Si nos sentimos cómodos, esa comodidad, ese sentirnos bien, ese estar contentos con lo que estamos haciendo, nos pueden dejar allí en la mitad del camino, en una tibieza espiritual que el Señor no aprueba. Debemos de prestarle atención. Esta palabra que el Señor nos permite estudiar el día de hoy es para que la reflexionemos, la traigamos a nuestro contexto personal e individual de cada uno de nosotros y podamos responderle al Señor. Y si sentimos vergüenza delante del Señor porque sabemos que Él nos está viendo, es un buen punto de partida para arrepentirnos, darle una vuelta a nuestras vidas y retornar al camino de la salvación a la cual hemos sido llamados. Porque si no, ¿qué dice el versículo 17 donde estamos? Te vomitaré de mi boca. Es lo que hace el Señor. ¿Recuerdan el ejemplo que tomábamos de esas aguas termales calientes que eran medicinales y las aguas frías que servían para refrescar, para darle vida a la persona? Cuando se juntaban, ¿qué? Generaban una mezcla tanto de olor como de sabor indeseable, que generaban vómito. Pues el Señor está diciendo, si permaneces allí en ese lugar de tibieza, te vomitaré de mi boca. Originalmente dice, estoy por vomitarte. Y es interesante, estoy por vomitarte porque lo que quiere decir es, hay una esperanza, pero tienes que tomar una acción y una decisión de inmediato. Debemos de prestarle atención. No es para las otras personas. Esa palabra también es para cada uno de nosotros. Esta iglesia entonces estaba complaciendo a ellos mismos, no estaban complaciendo a Dios. Dios los miró y no los halló fieles. Ellos realmente no vivían en la verdad. Vivían en su autocomplacencia. Vivían en lo que ellos decían, esto es así. Y como lo estamos haciendo, estamos haciendo bien y no necesitamos que alguien nos diga cómo debemos hacerlo. Eso es lo que trae que el egocentrismo.
Eso es lo que trae ¿qué? El no saber, no comprender cuál es el mensaje real que nos trae la palabra de Dios. Y por eso hablamos como en el tema del día de hoy acerca de la incoherencia. ¿Y por qué? ¿Qué significa una vida incoherente? Una vida incoherente significa que no tiene una relación real y verdadera con Jesucristo. Repito, una vida incoherente con la verdad de Dios, ¿qué significa? Que la persona o la comunidad incluso, porque en aquel caso era toda la comunidad, pero tenemos que empezar a valorarlo desde la persona individualmente y ya juntos presentarnos delante del Señor y el Señor cómo nos estará viendo. Preguntémonos hoy el Señor cómo nos ven. Esa incoherencia, repito, es aquella persona o aquella congregación que no tiene una relación real y verdadera con Jesucristo. No tiene una verdadera relación con Jesucristo. No es real, es ficticia. Es allí muy tibia, muy por debajo de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y debemos de prestarle mucha atención. El Señor nos invita a que reflexionemos en esta palabra. Vamos a dejarlo por el momento hasta este versículo, pero vamos a continuar en la próxima reunión con este mismo tema, porque hay mucho que el Señor tiene para enseñarnos en esto. Pero orémosle al Señor y digámosle que nos dé más sabiduría y que nos muestre allí en lo más profundo de nuestro corazón nosotros cómo estamos delante de Él, que a través de su palabra seamos nosotros desnudados y Él nos enseñe si verdaderamente somos tan tibios que merecemos ser expulsados de su presencia. Pero pidámosle misericordia, porque si necesitamos avanzar, no quedarnos allí en la tibieza, sino avanzar al fuego del Espíritu, allí a estar en la presencia del Señor, que Él nos guíe y nos ilumine, para no tener una vida incoherente con la verdad de Dios. Amén y amén.